El día de hoy vamos a hablar sobre las mediciones de luminancia e iluminancia en los sistemas de alumbrado público. El laboratorio de luminotecnia, además de realizar ensayos de flujo luminoso y de matriz de intensidad, también está en la capacidad de realizar ensayos y mediciones de luminancia e iluminancia. Es así que ya hemos recibido varias solicitudes por parte de las empresas eléctricas para que nosotros realicemos estas mediciones en las vías en las que ellos necesitan evaluar los niveles de iluminación que tienen las vías. Para esto nosotros contamos con equipos calibrados y también realizamos la medición bajo normativa. A pesar de que no podemos certificarnos o designarnos en este tipo de mediciones, nosotros podemos con los equipos que tenemos también hacer estas evaluaciones y más bien auditar un poco lo que es los niveles de iluminación en algunas vías. Vamos a hablar un poco de lo que es el alumbrado público, de los sistemas de alumbrado público que tenemos, de la iluminancia, la luminancia, cuáles son los parámetros que tenemos nosotros para tener confiabilidad de las mediciones que realizamos, cuáles son los sitios óptimos para la medición y finalmente las conclusiones. El alumbrado público. El alumbrado público es la iluminación de vías y sitios destinados a la movilidad de personas y vehículos. El alumbrado público se divide en tres tipos, que son el alumbrado público general, el alumbrado público ornamental y el alumbrado público intervenido. Dentro del alumbrado público general están las vías, esta es la iluminación en las vías en las cuales se movilizan vehículos y personas. El alumbrado público ornamental está destinado a lo que son parques, monumentos, bulevares y demás. El alumbrado público intervenido es aquel que no cumple los niveles de iluminación debido a que se rige más por la utilidad que tienen los usuarios. Estos también pueden ser dentro de los conjuntos habitacionales o de propiedades privadas. Un sistema de alumbrado público, en cambio, es aquel que constituye todo lo que se necesita para dar el servicio de alumbrado público. Es decir, los postes, luminarias, cable que se utiliza para alimentar las luminarias. Aquí tenemos igual ejemplos de alumbrado público general, que es el que podemos ver en las vías, y en alumbrado público ornamental, que lo tenemos en los monumentos y parques. Ahora sí vamos con unos conceptos un poco más técnicos. Tenemos la medición de iluminancia. Primero, la iluminancia es el flujo luminoso que incide sobre una superficie dada. Nosotros también, para tener el flujo luminoso en el laboratorio, lo podemos obtener mediante la medición en la esfera de Ulbricht, que en anteriores ocasiones se han mencionado en otras presentaciones. Como podemos ver en la imagen, tenemos la fuente luminosa y el área sobre el que incide el flujo luminoso de esta fuente. Para medir iluminancia nosotros tenemos lo que es el luxómetro. Este es el luxómetro que nosotros tenemos en el laboratorio, el mismo que acaba de regresar de Alemania siendo calibrado en un laboratorio certificado con norma ISO 17025. Tenemos la grilla de iluminancia. Cuando nosotros vamos a medir iluminancia, tenemos que tener en cuenta, aquí tenemos un poste y en este lado otro poste. La grilla de iluminancia es el marcado de los puntos en donde nosotros debemos medir la iluminancia. Como podemos ver, en cada punto que está marcado, en estos puntos será donde nosotros vayamos a medir. Como ven, esto se rige por las fórmulas que aquí se denotan, donde S es la longitud entre luminaria y luminaria, pero que se encuentran, como ven, una enfrente de la otra. La medición de iluminancia, como les decía, se mide con el luxómetro.
¿Cómo realizamos la medición? No sé si está tan clara la foto, pero lo que se hace es colocar el luxómetro, el medidor, sobre el piso, y siempre hay que tener cuidado primero en que se estabilice la medición, es decir, que no haya movimiento en el momento de la medición, y que la persona que esté realizando la medición no influya sobre esta, es decir, que no le cause sombra al momento de realizarla, que no se esté obstruyendo la cantidad de luz que incide sobre el dispositivo. Ahora, la iluminancia es la intensidad luminosa que se refleja hacia nosotros como observadores sobre una superficie dada. Es decir, lo que nosotros vemos reflejado de esta fuente de luz sobre una superficie dada. La luminancia también tiene una grilla, es así como se llama, y se determinan los puntos sobre los cuales nosotros vamos a medir. Esta, en cambio, se va medida entre dos puntos de fuentes luminosas que estén sobre la misma línea. Cuando se mide luminancia, nosotros tenemos que ubicarnos a 60 metros desde el punto de la primera fuente de luz, y nos ubicaremos, como indica la norma, a 60 metros y al centro. Ahí vamos a colocar el equipo y desde ahí vamos a medir lo que es iluminancia en los puntos marcados en la grilla que tenemos aquí, dependiendo obviamente de las distancias que exista entre poste y poste. Para medir luminancia nosotros contamos con luminancímetros. A la izquierda tenemos un luminancímetro Mago Spot, igual tiene certificado de calibración vigente. Bueno, los dos tienen certificados de calibración vigente. Este iluminancímetro, como podemos ver, está más enfocado para las áreas interiores. Y el luminancímetro LMT L1009 es el que nosotros tenemos exclusivamente para las mediciones de alumbrado público, puesto que tiene un campo de visión óptimo para realizar estas mediciones. Además, cuenta con un visor que nos da hasta tres mediciones de aproximación. También podemos guardar la información en el mismo, y la sensibilidad que tiene es sumamente específica, puesto que para realizar mediciones de un alumbrado público debemos tener un rango de hasta 2 grados en la vertical cuando se realiza la medición. La medición de luminancia, como les comentaba, se realiza con el luminancímetro. ¿Qué debemos tener nosotros para hacer esta medición? Primero, contar con un trípode, el mismo que debe estar ajustado a una altura de 1,50 m. Esto es a lo que recomienda la norma para que se realice la medición. Entonces tiene que estar bien nivelado y a una altura de 1,50 m para que nosotros podamos empezar a tomar las medidas. En esta imagen se puede ver que, bueno, el equipo está calibrado a 1,50 m, y por eso verán que mi compañero igual está un poco inclinado para que se mantenga la medición. Aquí podemos observar cómo el punto de aquí es el primer poste sobre el que estamos midiendo. Entonces, por eso estamos a 60 metros ubicados para poder realizar la medición. Como vieron, se realiza el marcado de la grilla sobre el pavimento. Nosotros lo hacemos contando con una tiza y vamos marcando el piso. ¿Por qué igual la tiza? Para que no influya el marcado, o sea, no lo marcamos con algo, con pintura o demás, porque esto va a influir en la medición. Entonces se marca con una tiza en el piso y ahí sabemos que son los puntos. Como ustedes pueden ver, estas mediciones se realizan en la noche y contamos con 3 personas como mínimo siempre para hacerlo. Porque una debe estar tomando la medición y la otra debe estar en los puntos alejados donde están las grillas, y mediante radiocomunicación vamos marcando, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es que la persona se para en el punto de la grilla, como obviamente son 60 metros y hay que apuntarle justo a los pies
al punto en el asfalto. Entonces lo que solemos hacer es con el teléfono iluminar de tal manera que la persona que está manejando el luminanciómetro pueda enfocar directamente este punto. Entonces, por medio del radio y todo, se hace que el compañero que está en el punto de la grilla se retire de forma de que no influya su presencia en la medición. Se estabiliza el luminancímetro y en ese momento se toma la medición. Y así se realiza con todos los puntos de las grillas. Esto nos toma aproximadamente unas 2 horas, desde 2 hasta 3 horas, desde el marcado de la grilla. Claro que previamente nosotros vamos, tomamos las mediciones de poste a poste, el ancho de la vía, vemos las características que se tienen. Entonces ahí se adelanta un poco el trabajo, pero en el trabajo de campo sí tiene que ser así punto a punto y como les acabo de explicar. La confiabilidad de las mediciones. Nosotros para tener mediciones confiables primero debemos contar con el equipo correspondiente. Afortunadamente el laboratorio cuenta con los equipos, como les había mencionado, específicos para realizar este tipo de medidas y con sus certificados de calibración vigente. Hay otros parámetros que debemos considerar en el momento que vamos a realizar las mediciones, como es que todo el sistema esté funcionando bien. Por ejemplo, en esta fotografía no están encendidas todas las luminarias, está esto oscuro, aquí no se podría realizar una medición. En esta imagen, como vemos, están todo el sistema encendido, no hay flujo vehicular. Sería un lugar más propicio para que realicemos la medición. Aparte de esto, igual debemos tomar en cuenta que no debe existir luz intrusa. La luz intrusa es la provocada tal vez si es que estuviera esto cerca de un letrero luminoso grande. Esto va a ocasionar que influya esto en la medición que estamos tomando. Es así que nosotros debemos evaluar la zona y la actividad urbana que existe aquí. Va a haber vías en las que nosotros no los podamos cerrar, por más que contemos con la ayuda de la policía y demás. Por ejemplo, esta es una imagen de la avenida General Rumiñahui. Como ustedes saben, es de alto tránsito y sería imposible que nosotros podamos cerrarla. En una vía así que tiene menos concurrencia, podríamos realizar la medición, pero siempre con precaución de seguridad, de que debe haber alguien igual acompañándonos para que si un vehículo pasa rápido debido a que se realizan en la noche, no se vea involucrada la seguridad de las personas que están midiendo, ni que esta luz de los vehículos y demás influya sobre la medición. Cuando nosotros vamos a determinar la extensión del tramo de muestreo, debemos ver igual que todo el sistema esté iluminado y tener en cuenta, nosotros le llamamos a la distancia entre poste y poste vano. Cuando vamos a elegir un vano de muestreo, debemos tener en cuenta que debemos tener el mismo vano de muestreo, unos 3 vanos de muestreo hacia adelante y unos 3 hacia atrás. Entonces, en toda esta vía que podemos ver aquí, podríamos contar, ¿no? Empieza el 1, el 2, el 3, nuestro cuarto vano sería el que nosotros vamos a medir, puesto que igual tenemos los 3 subsiguientes acá. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vemos la extensión del tramo que va a ser objeto de medir. Debemos tomar en cuenta igual la topología y la ubicación que vamos a tener. Como pueden ver en la imagen, no podemos hacerlos en sectores altos o que tengan inclinación, como es el caso del barrio de San Juan o diferentes barrios que se encuentran a altura o en elevaciones, ¿no? Aquí podemos ver una foto del intercambiador de Carapungo. En lugares así como un redondel tampoco se puede realizar este tipo de mediciones debido a las curvas que tiene la vía. Otro aspecto importante que debemos tener son las condiciones de la calzada, es decir, que tratemos de que el asfalto en primer lugar tenga un tiempo de uso mayor a 6 meses, que es donde las propiedades de reflexión del mismo van a estar más estables, que no tenga baches o que no esté demasiado pintado el piso o los alrededores de aceras y postes, porque todo esto va a influir en las propiedades de reflexión que tiene
la calzada y por ende en la medición que vamos a tener. Como un caso excepcional, hubo unos arreglos que tuvieron que hacer en la avenida General Rumiñahui y el municipio tuvo que cerrar estas vías en la noche. Es decir, que ahí aprovechamos esto para que se realicen mediciones en la vía. Aquí pueden ver cómo los compañeros están haciendo los que les mencionaba antes, que es el marcado de la grilla. Aquí está, bueno, no sé si lo alcancen a distinguir, pero con una piola nosotros hacemos el marcado y vamos de punto a punto trazándolo con la tiza. Estos son los valores que nos han dado de luminancia media, de uniformidad y de uniformidad longitudinal y de uniformidad horizontal que nos dio en esta vía. Entonces, en base a eso, al compararlo con los valores y tablas que nos dan en las normas, podemos identificar si las vías están iluminadas, si las vías tienen un buen nivel de iluminación. También realizamos mediciones en Puerto Vaquerizo Moreno. Aquí contamos solo con mediciones de luminancia debido a que el luxómetro estaba en proceso de calibración. Aquí determinamos que se dio un efecto cebra, como ustedes pueden observar, en el cual tenemos una zona iluminada, una zona oscura, iluminada, oscura. Esto se debe, igual aquí se puede comprobar, que está la uniformidad longitudinal bastante baja y debido a esto se da este efecto, ¿no? Se tiene este efecto de cebra en el asfalto. También se realizaron mediciones solicitadas por EMEL Norte en la ciudad de Ibarra, en la avenida Camilo Ponce. Esto se dio bajo, tienen un sistema de iluminación con luminarias LED. Aquí tenemos la iluminancia y la luminancia que está en 1.56. Esto nos dio unos niveles más óptimos o más acercados a la normativa según el tipo de vía que tenemos. Intentamos realizar mediciones en el puente de la Unidad Nacional. Sí se realizaron, pero como pueden ver, este puente es bastante grande y solo se cerró un lado de la vía. Todo esto fue incluido en el informe que nosotros emitimos, puesto que no llegamos a siempre tener una vía óptima para la medición. Hay ciertos parámetros como el flujo de transeúntes, esto también es una vía inclinada, se tuvo que hacer más al centro, y el tráfico que tiene, pero todas estas observaciones igual fueron incluidas en el informe que se emitió. Pasemos a las conclusiones. A través de las mediciones de luminancia e iluminancia, nosotros podemos evaluar los niveles de iluminación que tienen los sistemas de alumbrado público. Y como laboratorio estamos brindando si podríamos llamarlo así, servicio a las entidades que hasta el momento nos lo han pedido. Además, también forma parte del objetivo del proyecto, que es determinar la eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público, y mediante esto y las mediciones que realizamos en el laboratorio vamos trabajando en conseguir este objetivo. También es necesario que la normativa y los parámetros para medición se adecúen a la realidad de nuestro país, que nosotros a través de esto tengamos más datos para poder hacer una mejor base y tener los parámetros, porque obviamente los tipos de asfalto, por ejemplo, en nuestro país no van a ser iguales a los que se tienen en Europa, y manejamos una normativa que se ha desarrollado en otro continente. Entonces, así nosotros vamos a poder ver cuál es nuestra realidad, si tenemos el tipo de vías que tienen ahí, o ir tomando información en la cual nosotros podamos ya adecuarnos, como les mencionaba, a lo que nosotros tenemos en nuestro país. En base al estudio y análisis de los datos que se obtienen, se puede sugerir diseños que tengan un uso eficiente de las luminarias para el alumbrado público, puesto que para esto se debe tomar en cuenta la tecnología que se va a usar, el uso que se le va a dar también. Entonces, al nosotros ya tener una medición de estos niveles, mediante software y diseños, podemos hacer un mejor diseño, manteniendo las características
tal vez de las instalaciones, pero cambiando o modificando la potencia de las luminarias que nosotros utilizamos para la iluminación de los espacios públicos. Como todos, varios de los compañeros han ido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, también hemos visto esto y revisado algunos de los proyectos que se están desarrollando en el Hábitat 3, como es el desarrollo e integración de soluciones para la mejora del confort ambiental. Dentro de esto también se está hablando del confort en luminancia, donde se está buscando combinar los sistemas de iluminación artificial con los naturales para que tengamos un mejor uso de la energía, así como en el confort visual que puede brindar para las tareas que nosotros vamos a realizar. Y bueno, ahí podemos ver también que los sistemas de iluminación, aparte de brindarle el confort al usuario y seguridad para que transite y se desarrolle sus actividades nocturnas bajo una buena iluminación, también nos pueden brindar espectáculos como los que vimos en el centro histórico, que nos pueden servir igual para distracción y demás. Gracias por su atención.